tal, amigos de Media Telecom? Estamos nuevamente en esta serie de diálogos con los líderes del sector de telecomunicaciones y es para mí un verdadero placer estar en FutureCom, esta edición que permite cumplir 15 años de la más importante experiencia en el sector de telecomunicaciones para América Latina. Y es un placer mayor para mí estar con José Formoso, presidente de Telebrasil, que es la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Brasil. José, un placer, gusto que estés con nosotros. Gracias, es un placer estar con ustedes compartiendo esta experiencia. José, acabas de ser el speaker principal en la presentación inaugural de FutureCom. Me parece muy importante todo lo que mencionaste. Hiciste una presentación muy estructurada de un gran orden, sobre todo desde la perspectiva de la evolución del modelo de negocios a lo largo de los años en Brasil. Pero tu asociación representa al sector más poderoso en América Latina del sector de las telecomunicaciones. Quiero decirle a nuestro público en América Latina, como lo sabes, nos ven prácticamente en todo el continente, particularmente de habla hispana, que Brasil tiene un marco jurídico y de política pública notable, porque hace unos cuantos años presentó un muy evolucionado plan de banda ancha, un plan de política pública. Luego hizo cambios al modelo regulatorio, recientemente cambió la regulación interna de Anatel. Tiene además un régimen fiscal pues que me parece excepcional, no existe un parámetro parecido al respecto en América Latina. Ha habido algo semejante en Colombia, algo más o menos parecido en Chile, pero desde la perspectiva de cómo incentiva esta política fiscal al sector es única y nadie mejor que tú para explicarnos cómo ha estimulado todo este marco jurídico y de política pública al sector de las telecomunicaciones en Brasil. ¿Qué ha pasado con el sector a partir de todas estas reformas? Bueno, primero quería explicarte cómo funciona Telebrasil, que agrupa todas las empresas del sector telecomunicaciones, es decir, los operadores, los que operan, todos los que son los fabricantes, los parceros, los que construyen, y agrupa también los call centers, los data centers, las empresas de construcción, etc. Esta asociación lo que busca es, con el diálogo con el gobierno y con el regulador, encontrar caminos para que la penetración de los servicios se acelere y no se detenga, que el movimiento continúe. La política de desarrollo de telecomunicaciones en Brasil es una política que siempre está marcada así con un objetivo. Ya fue telefonía, ya fue televisión de paga, y cuando los segmentos empiezan a alcanzar niveles de penetración elevados, va cambiando. Tenemos ya 4 o 5 años con banda larga. En banda larga empezaron a quitarse las barreras, principalmente se desarrolló productos para banda larga en los sectores bajos, en los sectores económicos de la base de la pirámide, y de ahí se retiraron los impuestos para hacer un paquete menor de hasta 1 mega en un principio, era ya de 10 megas, con un impuesto diferenciado, un impuesto menor, y eso permitió que en las periferias de las ciudades poder construir red y que el cliente que paga el impuesto más el servicio tuviera un ticket menor y poder crecer. Ya estamos en banda larga, estamos en casi 18 millones de usuarios de banda larga. Todo lo que es en la telefonía móvil de datos, internet móvil, ya está casi en 78 millones de móviles con banda larga, y la combinación ha sido una combinación interesante porque todo el mundo entra a las plataformas sociales, a las plataformas de aplicativos, y se genera todo un movimiento, que era lo que yo hacía en mi industria, de todo el mundo conectado online. Entonces, en la fila, con el celular, en casa, y la industria, con el diálogo con el gobierno, va viendo cuáles son las barreras, lo que nos limita para construir. Recientemente hay un decreto para todo lo que es construcción de red nueva en áreas fuera de las grandes ciudades, tirar en portugués, tirar los impuestos en construcción nueva. Tienen todo un proceso, como todos los procesos, para evitar usos inadecuados, pero ese proceso, una vez superado, usted puede construir más red, más banda, con un precio diferenciado. Y una que platicábamos aquí, hay problemas comunes. Ahorita en Brasil el problema es construir más antenas, más permisos de antena, más derecho de vías, fibras ópticas en las carreteras. Entonces, como industria buscamos diálogo con el gobierno, con la regulación, que ayude a regular postes, antenas, fibra óptica, para poder desarrollar comunicaciones. Y eso, como tú viste ahí, estamos en 305 millones de accesos, 270 millones de celulares, entre chips y celulares,
entre fijos y móviles más de 100 millones de bandas largas. Es un movimiento increíble. Tenemos todo lo que repercute la industria, tenemos ya mucho social marketing, o sea, tiendas que colocan en la tienda los likes, que las gentes entran y ven las ropas, y todo obviamente con la conectividad, inclusive las movilizaciones que hay, todo el mundo usando la conectividad, y que sin duda hay mucho para hacer, como que mencionaba allí, claro. Hay mucho para mejorar la calidad, para mejorar la capacidad, pero eso es dinámico, ¿no? Porque todo el mundo usa más, necesita más red, necesita más oferta de los operadores, y ahí que seguramente vas a dar un recorrido aquí. Es impresionante aquí la cantidad de movimiento económico de proveedores, de constructores, de software, de equipos que están aquí en la feria, ¿no? De los operadores, todos estamos aquí, y más que haciendo show de marca, presentando productos, presentando soluciones. Tenemos aquí data center, cloud, movilidad, control de los devices, un movimiento muy interesante, y aquí seguramente viste que es de todo, móvil, fijo, satélite, porque en realidad la industria, Cindy Telebrasil, la industria en Brasil es una industria de infraestructura. A final de cuentas es infraestructura que viabiliza, las plataformas de movilidad y las plataformas sociales. O sea, no es otra cosa que infraestructura que se queda. Claro. Algo que es muy interesante es, presentabas unas imágenes del 2005, cuando todavía había venido el Papa Juan Pablo II, y ahora las nuevas imágenes cuando vino el nuevo Papa Francisco. En una no se veían dispositivos móviles, y en esta última estaba inundado el auditorio de dispositivos móviles, pero justo es lo que mencionas. Cuando uno viaja por Río, uno puede ver todas las tiendas con promociones en Facebook, en redes sociales, y uno tendría que recordar que hace no más de 5 años, Brasil estaba sobre 70 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, y en menos de 5 años, pero entre 5 y 7 años, llegó a 135 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Esto es verdaderamente espectacular. Y no solamente es un tema regulatorio de política pública, tengo la impresión, y tú me indicarás qué pasa al respecto, que ha habido una asociación entre el gobierno que establece una visión estratégica y se asocia con las empresas y trabajan de la mano. En pocos países he podido ver el trabajo tan cercano que existe entre la visión estratégica de los reguladores y la industria. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, definitivamente. Es una asociación se marcan metas y se trabaja junto para superar las barreras que hay en esas metas. Entonces, cuando se habló así de banda larga, por hablar banda larga o banda ancha, era todo lo que llevaba: educación, desarrollo, creatividad, nuevas aplicaciones, y se va quitando las barreras que hay. No es una tarea fácil, es mucho diálogo, mucha comunicación, pero al final todo el mundo gana, porque esa idea de banda larga en realidad es la sociedad del conocimiento, la sociedad conectada, y cómo eso simplifica inclusive la labor de educación, la labor de salud, la labor que el gobierno da. Y hay muchas empresas, mucha industria que genera valor con eso, ofreciendo los servicios. Ahora, es algo que es bien importante, la comunicación entre el regulador y la industria, que se da obviamente en forma independiente con cada una de las empresas, pero también en forma de asociaciones donde hay cosas comunes. Una cosa simple así: más movilidad necesita más torres, eso no hay otra historia, son más torres, la calidad son más torres. Y eso es una serie de permisos, una serie de convenios con las prefecturas, con los gobiernos, y eso solo se da cuando como industria se negocian los requisitos, se negocia las contraprestaciones que voy a dar, cuál es el servicio, y así avanza, no se queda detenido. Hay mucha, aquí se llama, de cobranza de calidad, ¿no? Y la calidad está relacionada a la inversión, y a veces el sistema atrapalea, ¿no? O sea, hablando se entiende la gente, ¿no? O sea, hablando, y siempre hay la apertura, como viste también aquí, la participación del regulador, del ministro, siempre hay la apertura, porque se gana la conectividad y la evolución de la gente. Pero estamos en un movimiento muy positivo. Siempre es importante decirte, lo decía en mi plática, siempre optimistas, más con mucha responsabilidad, de no hacer cosas tontas que no tengan payback. Cosas que garanticen el retorno, que garanticen que esta industria va a seguir así, no que va a pasar un año y se va a acabar. Tiene que continuar.
Y ese es el desafío aquí de la industria en Brasil. Oye, José, me gustaría dos preguntas para terminar. La primera de ellas dice datos muy dramáticos sobre el sector. Hablaste de empleos generados por el sector, inversiones generadas por el sector. ¿Podrías repetir esos datos que a todo el mundo los dejaste impactado cuando lo estabas presentando para nuestra audiencia de Media Telecom? Sí, bueno, primero hay alrededor de 200 empresas en el sector asociadas. Esas empresas tienen en nómina directa más de 500,000 funcionarios directos. Indirectos deben de ser muchísimos más, ¿no? Porque todo el mundo tiene cadenas de distribución, cadenas de ventas, constructoras, etcétera. Es una industria que tiene los impuestos que recogemos. En este año van a ser cerca de 50 billones de reales, que es un impuesto, una carga de impuestos grande. De hecho, hay toda una conversa con el gobierno, porque o sea, como son los segmentos altos, daba para levantar muchos impuestos, pero ya cuando empiezas a bajar, tienes que evaluar modelos diferentes de hacer impuestos de una forma diferente. Es una carga importantísima de impuestos. Y tenemos el número de asociados. ¿Qué otra? Bueno, la inversión que crecía 13%. La inversión año con crece año, ¿no? con respecto al año pasado 13%, son cerca de 30 billones de reales, o sea, más de 15 billones de dólares, y que desde que se privatizó en Brasil se han generado 150 billones de dólares de inversión, que hubiera sido muy difícil y totalmente que paga el mercado, o sea, no hay subsidios, es el mercado generando valor y obviamente generando productividad, generando para los clientes a final de cuentas, ¿no? Hay un punto que es muy importante. Desde hace 3 años ha sucedido aquí en FutureCom. Todas las empresas de telecomunicaciones han explicado sus modelos de expansión y de consolidación. Esto es muy interesante porque fue Brasil el primer país en América Latina que empezó a consolidar a sus empresas. Los grupos empezaron a llamar grupos e incluso eventualmente a bajar o a trabajar con una sola marca. En el mundo está pasando una cosa muy interesante, José, que tú conoces muy bien. Anunció la agencia europea con Neelie Kroes que necesitaban menos operadores en Europa, pero más sólidos, ¿no? Y creo que piensan concentrarse entre cerca de 300 operadores en Europa para que queden solamente 5 o 4. Pero esto habla justamente de la necesidad de la consolidación de las empresas. Ahora justamente estaba Carlos Valente de Telefónica explicando lo que había hecho Telefónica en términos de consolidación, pero eso Brasil ha sido el pionero en América Latina en la consolidación de grupos que hacen economías de escala, ofrecen mejores precios a los consumidores, generan economías y eficiencias en toda la operación. ¿Por qué sucede esto en Brasil? ¿Qué ha pasado para que se utilice como laboratorio este territorio para eso? Bueno, eso es muy, muy interesante porque en realidad el valor se genera ofreciendo productos y servicios para el mercado y generando las redes que hacen la infraestructura que hace posible que esos productos funcionen. La consolidación lo que permite es que las empresas, en lugar de estarse vendiendo entre ellas, que no generan valor realmente hacia el mercado porque el cliente no recibe esos servicios, es volcar esas fuerzas que hay internamente en las compañías hacia el mercado, a ir por más clientes, por más territorio, por más productos y simplificar la operación adentro, que genera un costo que al final lo tendría que pagar el cliente. O sea, esa consolidación que se viene hablando hace mucho tiempo de fijo, móvil, larga distancia, local, internet y movilidad, todo eso se va consolidando, se va acabando, se va reduciendo el trabajo interno y se va aumentando de una forma extraordinaria hacia afuera, hacia ir por el mercado. Eso, Brasil es un ejemplo, ve los números de todas las cifras, banda larga, accesos, inclusive la consolidación dentro de las empresas simplifica mucho. Simplificar es reducir el costo. Entonces eso permite ofrecer un producto mucho mejor a un precio más competitivo, rentable. Claro. Porque si tienes así una estructura gigante, hay que pagar todo eso y tienes que ir al mercado caro. Entonces eso permite simplificar y ir al mercado de una forma más competitiva y el usuario, tú y yo, pagamos menos por un mejor servicio. Y el que lo ofrece, las operadoras, tiene un margen para hacer frente a sus inversiones. Entonces es un modelo bien inteligente, ¿no? Porque no se trabaja para la foto, se trabaja para ser competitivos hacia afuera. Genera calor, como decimos aquí, porque no es fácil así decir, ahora vas a vender, antes hacías intercompany, ahora vas a ponerte a vender, claro. Pero eso hace que ruede aquí. Y genera también muchas oportunidades, como vistes ahí, de cosas nuevas que no hacíamos, que ahora se pueden hacer con internet, ¿no?
Antes necesitabas de un call center para hacer ciertas cosas, no necesitas nada de call center, directamente se puede hacer en internet, directamente se puede comprar como los servicios cloud, por ejemplo, sí. Los servidores, ahora no tiene que ir nadie a instalarte, todo eso puede ser directo. Y eso, tienen que tener claro hacia dónde queremos ir y quitar las barreras. Y no es de un año, ¿no? Eso, yo he vivido esto 10 años y ha sido cada año más, aquí cada año vemos más y más y más y más y como hablé ahí, hay que cuidar con cariño este negocio de infraestructura porque si la fórmula cambia y alguien se va gratis en el negocio, sí, va a echar a perder el movimiento. Y eso es lo que aquí como industria cuidamos. Todo el mundo tiene que pagar su parte para que la industria siga creciendo y siga evoluyendo. José, yo te aprecio que me hayas permitido platicar contigo. Te agradezco nuevamente estar aquí en FutureCom y nos vemos muy pronto aquí en este formato de diálogos de Media Telecom con los líderes de la industria del sector en América Latina. Gracias.